Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches, como decimos siempre con Eduardo. Quería para grabar, ¿no? Porque está grabado, usted ve que está grabado y es la mañana del 24 de marzo del 2022. 46 años, del 24 de marzo del 76, momento trágico para la Argentina, años durísimos, años negros, años de muerte, años de terror, años de entrega, años de sumisión hacia los Estados Unidos, básicamente, años de destrucción de una juventud que tenía ideales. Uno puede discutir después la metodología, pero que tenía ideales, y nunca el terrorismo de Estado tiene que ser la respuesta a los ideales de nadie. No, y aparte de terrorismo de Estado, lo que vino después del golpe, ¿no? O Sí, sea, la barbarie que en los testimonios que pusimos, que es una sorpresa para la gente que nos ve, eh, está muy graficado, ¿no? sí, y sobre todo porque sigue sonando el grito de verdad y justicia, ¿no? Verdad y justicia. Me parece que eso lo tenemos muy presente, está en nuestra memoria, y me parece que también es garantía, mientras lo logremos preservar, de continuidad del proceso democrático en la Argentina. Bien, nos vamos al primer invitado de esta tarde-noche, que es un amigo de Eduardo, amigo mío. Yo tuve el honor de tenerlo cuando recién empezaba a hacer televisión, en el programa varias veces. Jorge Rivas, ¿cómo estás, querido? Un fuerte abrazo en este 24 de marzo. Hola Ariel, es un gusto volver a estar en contacto con vos y tu audiencia, después de tanto tiempo. Voy a empezar con las preguntas que hicimos con Eduardo, para que vos te explayes y para que vos en esta vuelta a la televisión con nosotros nos cuentes un poco tus conceptos alrededor de la Argentina de hoy. La Argentina está cerrando o cerró ya un acuerdo con el FMI después del bestial endeudamiento del macrismo. ¿Qué opinión tenés de esa negociación y de lo que se cerró? No soy economista, por lo que te voy a dar una respuesta política. Lo que yo opino sobre la refinanciación con el FMI, es imposible hacerlo sin tener en cuenta la coyuntura política en la que se encuentra nuestra fuerza de gobierno. Porque la misma ha dividido aguas hacia adentro. Hoy es innegable que nuestro frente está atravesando un momento de tensión, a raíz de las distintas posiciones, ante la descabellada deuda que contrajo el macrismo. Ya es conocido el nivel de desquicio que tenía la Argentina en el momento en que el Frente se hizo cargo del gobierno del país. Lo sabíamos desde antes. Por eso a todos nos pareció genial la táctica electoral de Cristina para sacar a la derecha del gobierno. Alberto inició su gobierno muy consciente de la situación que debería enfrentar, y comenzó con algunas marchas y contramarchas, y con algunos desajustes de gestión propios de todo nuevo gobierno. Cuando comenzaba a asentarse, se desató en el mundo una imprevisible pandemia, cuyos resultados ya conocemos. Se llevó adelante una excelente campaña de vacunación, pero esto no alcanzó. Se perdió la elección de medio término, e increíblemente la misma derecha que arrasó y endeudó al país se volvió a posicionar como alternativa electoral para el 2023. A partir de allí, salieron a la superficie diferencias políticas en el interior del frente, que hasta ese momento eran subterráneas.
Sin lugar a dudas, la forma en que se votó en el Congreso dejó claro el momento de tensión interna. Por lo que he leído, el FMI nos presta durante 2 años para que le paguemos algo que tanto ellos como nosotros sabemos que es impagable, y a cambio no nos exige ninguna reforma estructural regresiva. Sin embargo, en 2 años tendremos una nueva oleada de gobiernos populares en Chile, Colombia, Brasil, Honduras, que van a cambiar favorablemente la relación de fuerzas regional con el FMI. Si pensamos que a la incertidumbre que nos trajo la pandemia, se suman ahora los efectos imprevisibles de la guerra en Europa del Este, solo podemos concluir que en el mundo actual 2 años son una eternidad que debemos saber aprovechar. No olvidemos que este, con sus luces y sus sombras, es nuestro gobierno, y que, si no se gana en 2023, su reemplazante será el neoliberalismo, con un toque de neonazismo. No me asustan las disputas, ni las diferencias internas. De hecho, creo que son naturales, en un frente con componentes políticos tan diversos. Yo tengo muchas críticas sobre los tiempos de la negociación, pero me parece que este es un momento para bancar, exigiéndole a nuestro gobierno que dé respuesta inmediata a las necesidades sociales, dotándolo al presidente del suficiente poder político para confrontar con el insaciable poder económico concentrado. Sin olvidar la contradicción principal por la que se construyó el Frente de Todos. No vaya a ser cosa que nuestras discusiones internas a cielo abierto sean funcionales al regreso de un neoliberalismo recargado. Jorge, la verdad, muchísimas gracias por tus opiniones. Comparto en general lo que estás planteando. Tenemos desafíos muy importantes y un gusto tenerte en el programa como te planteó acá Ariel. Te quería preguntar, vos sos funcionario en este momento del gobierno en el área de transporte. ¿Están desplegando, impulsando algunas políticas vinculadas a tu dirección que sería bueno comunicarle a nuestra audiencia? ¿Podés contarnos un poco? Lo primero que debemos hacer, me parece, es visibilizar el conflicto, y que los distintos estados, nacional, provinciales y municipales, asuman la cuestión de la accesibilidad del transporte público como una cuestión de Estado. Es decir, que desde el Estado se deje de mirar para otro lado ignorando olímpicamente la problemática. Yo siempre digo que el siglo XX ha sido muy fico en la legislación, tanto nacional como internacional, sobre inclusión y accesibilidad, sugiriendo a los Estado-nación que cumplan con determinadas normas para que esa inclusión social se produzca. Pero la suerte que esas normas han corrido, en su mayoría, es quedar en meras declaraciones de principios. Y en este siglo XXI tenemos la obligación, en particular los gobiernos populares, de materializar esos derechos legislativos, para ponerlos al alcance particular de todos y todas, particularmente de los sectores sociales más vulnerables. Trabajamos precisamente en todo esto.
esta nueva Dirección Nacional de Estrategias Inclusivas, Accesibles y de Desarrollo Sostenible, para la que he sido convocado desde el Ministerio de Transporte, está dirigida a una población muy diversa, como las niñas, los adolescentes, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas. Como ves, está dirigida a una población muy heterogénea, pero todas tienen en común su alto grado de vulnerabilidad. Hoy nuestro trabajo está atravesado por la pandemia, pero enfocado en mejorar las políticas inclusivas en todo el transporte público. No te hago el rosario de todo lo que estamos haciendo, porque es mucho. Precisamente, porque es mucho lo que hay por hacer, en materia de inclusión en el transporte público. Esta es una pregunta un poquito más personal, Jorge. ¿Cómo estás encarando los desafíos de la vida después de, por ponerle algún nombre, entre comillas, del accidente que sufriste? Yo soy una persona común, viviendo una situación especial. Trato de decirte con esto, que si me hubieras preguntado antes del episodio que me dejó cuadripléjico, si yo podría seguir viviendo si perdiera toda movilidad física y el habla, te hubiera contestado, seguramente, que no. Sin embargo, acá me ves después de 12 años. Sigo vivito y coleando. De hecho, si bien literalmente, de la noche a la mañana mi vida cambió radicalmente para siempre. Hoy vivo una etapa de mi vida diferente. Ni mejor ni peor. Solo distinta. Como dicen por ahí, más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. Quiero decir, que después de que quedé cuadripléjico, tenía solo dos opciones: o maldecir el hecho que me había dejado así, y pelearme con el mundo, o tratar de sobrellevar la nueva situación de la mejor manera posible. Sencillamente, me incliné por la segunda opción. Por supuesto que ni la sobrellevé, ni la sobrellevo solo. Al menos para mí, la contención que me da mi entorno, es fundamental para seguir remando. Desde el amor que me dan mis hijos y mi esposa, pasando por el cariño del resto de la familia, y el afecto de amigos y compañeros, hasta la buena onda con la que me tratan los profesionales que me atienden, que se suma al afecto que me transmite la gente por la calle, o por las redes. Todo esto sumado, forma un combo muy fuerte, que ayuda mucho, para enfrentar los desafíos que vienen. Bueno, la última, Cecilia, vos, que lo llevamos a la política y lo metemos con el socialismo. A ver, No, bueno, todos los que nos escuchan saben perfectamente que Jorge es un militante y dirigente socialista, Jorge Rivas, de toda la vida. Entonces, como integramos juntos el Frente de Todos, la pregunta que le quiere hacer es cómo se siente como socialista en la gestión de este gobierno. Los socialistas, no estamos en el Frente de Todos para sentirnos cómodos. Es más, el día que decidimos sumarnos al kirchnerismo, abandonamos nuestro lugar testimonial de confort. Cuando abrazamos la causa nacional y popular, lo hicimos desde la más firme convicción, que en esta etapa ese debía ser nuestro puesto de lucha. Que era el mejor lugar desde el cual combatir a la clase dominante, para defender los intereses de pueblo pobre. Cosa que seguimos viendo hoy.
Aun con sus contradicciones, seguimos convencidos que el Frente de Todos es la única fuerza política de transformación con la que cuenta nuestro país. Por la sencilla razón de que solo ella cuenta con un sujeto social capaz de impulsar las transformaciones estructurales necesarias que nuestra patria debe darse para construir una sociedad más igualitaria. Y además, es la única capaz de evitar una nueva restauración conservadora que sería letal para nuestro pueblo. Jorge, te damos las gracias realmente por este esfuerzo, por compartir con Eduardo y conmigo este espacio en Políticas de Estado. Te deseamos lo mejor y bueno, y pronto espero verte en persona, que ya hace mucho tiempo que no nos encontramos. Un fuerte abrazo. Abrazo, Jorge, la verdad, una alegría verte y seguimos en la batalla. Gracias a vos por todo. Te mando un abrazo grande y cuídate mucho. Bien. Muy bien. La verdad que para mí conmocionante, nos conocemos con Jorge. A ver. Desde jóvenes, digamos. Yo lo fui a ver al Fleni y lo fui a ver a Escobar cuando le estaban haciendo la recuperación y todavía seguía inconsciente. Alguna vez cuando lo vea le voy a preguntar si alguna vez le dijeron que yo había ido 2 o 3 veces a verlo, un tipo querible. Sí, claro que sí, claro que sí. Bien, vamos a ir ahora a algo que se nos ocurrió con Eduardo y que tiene que ver con usted, tiene que ver con testimonios de gente común, ¿sí? De gente que tiene que ver con la cultura, con el arte, con el derecho, con la política, como ese compañero que me mandaste, y una perlita, ¿sí? De 11 años. Director, cuando quiera, los testimonios. Recordar el 24 de marzo de 1976 es recordar una historia trágica que asoló nuestro país por la instauración del terror por parte de una dictadura militar. Recordar el 24 de marzo de 1976 es recordar la desaparición de 30.000 desaparecidos, es recordar la desaparición de Bebé, es recordar el exilio de miles de argentinos, es recordar de la aplicación de una política económica que llevó a la pobreza a miles de argentinos. Recordar el 24 de marzo de 1976 en lo personal es muy doloroso. Es recordar la desaparición de mi padre el 19 de mayo de 1976. Previo a ello le quemaron su casa, le prendieron fuego literalmente su casa, luego lo desaparecieron. Es recordar el encarcelamiento de mi hermano, es recordar mi propio encarcelamiento, es recordar el ir y venir por las cárceles de mi madre, es recordar a todas las madres que hicieron el mismo recorrido para ir a visitarnos. Recordar el 24 de marzo de 1976, es recordar el fusilamiento de todos los expresos que fueron sacados de la cárcel y los fusilaron. Recordar el 24 de marzo de 1976 es recordar que la instauración de la memoria, la verdad y la justicia en la cultura de nuestro país realmente es un hecho admirable de nuestro pueblo. Es recordar de que la memoria, la verdad y la justicia permanentemente es asumida por miles de compañeros jóvenes que se incorporan a esta movilización. Recordar un 24 de marzo de 1976 es recordar que la política económica neoliberal que llevó a la pobreza a millones de argentinos nunca más se debe aplicar en nuestro país. Recordar el 24 de marzo de 1976 es recordar que la única manera que nosotros podemos combatir a la derecha es con la unidad del campo popular. Por los 30.000 desaparecidos, hoy y siempre, presente.
Hola Ariel, hola Eduardo, gracias por convocarme para hacer una pequeña mención en un minuto sobre el hecho que ha desgarrado la sociedad argentina. El golpe militar del 24 de marzo de 1976, allá hace 46 años, generó la situación más perversa y violenta que se podía haber uno imaginado. Yo era chica, tenía apenas 10 años, entonces no estábamos muy conscientes de lo que realmente pasaba, o de la información que realmente nos daban, o de lo que se podía hablar o lo que no. Lo único que puedo decir es que al paso de todo este tiempo, los que estamos vivos y los que no sufrimos esas vejaciones, tenemos la obligación moral de mantener viva esa memoria y de transmitir a las nuevas generaciones todo lo sucedido. Ser celosos del cuidado de nuestros derechos, de nuestra sociedad, de los más vulnerables. Y nos debemos ser empáticos con las familias y los deudos de esos 30.000 almas y esas 30.000 vidas truncadas por terribles asesinos. La noche del golpe, la primera de casi 3.000 que tuvo la dictadura, hubo 8.000 operativos, lo que vuelve prácticamente conservador el cálculo de 30.000 desaparecidos. Al día siguiente, el niño que fui y mi padre convertimos en fuego documentos y enterramos libros en el terreno de nuestra casa pobre, aunque eso no evitó la prisión y luego la enfermedad y la muerte para él. Pude reconocer más tarde el hecho inédito en la historia de la humanidad de que una identidad política, el peronismo, fuese la víctima preferencial de un genocidio. La muerte de Perón no significó la del gobierno peronista, que pese a estar rodeado de dictaduras y acosado por izquierda y derecha, avanzó en la recuperación social y económica mientras resistía al terrorismo de mercado y al que alentaba el imperialismo con falsas banderas. Todas las organizaciones sociales, sindicales, culturales, políticas, estaban penetradas por agencias de inteligencia para promover el malestar de la comunidad, que recibió como una bendición la decisión de Isabel de adelantar las elecciones a octubre del 76. No había duda en el espectro político argentino del inminente triunfo de un nuevo gobierno peronista. Sin Isabel, sin López Rega, puesto en fuga por el movimiento obrero, y sin el fugaz ministro Rodrigo, autor de la devaluación que ya estaba superada, con el crédito, el comercio exterior, el mercado de combustibles y los medios audiovisuales nacionalizados. Medidas que dejaron a la administración de Isabel a la izquierda de todos los gobiernos que la sucedieron y que resultaban insoportables para el espectro gorila, que luego aduciría sorpresa ante los crímenes del Frente Oligárquico Imperialista que ya había bombardeado Plaza de Mayo, fusilado obreros y militares democráticos y proscripto por 2 décadas a la mayoría. 1983 llegó con miles de cuadros peronistas muertos, desaparecidos, presos, exiliados o clandestinos, condicionando el resultado de las elecciones que habilitaron al gobierno que aniquiló el Estado, el salario y la economía, continuando el plan de la dictadura que solo se interrumpió hasta hoy durante la presidencia y últimos años de vida de Néstor Kirchner. Más no cabe en 2 minutos. Hablemoslo. Hola, mi nombre es Morena y tengo 11 años y esta es mi opinión del 24 de marzo. El 24 de marzo hay que recordarlo por las personas que murieron, por la gente desaparecida, por la gente que estuvo en la cárcel. Pueden ser amigos, primos, hermanos, padres, ustedes mismos. Creo que todos conocemos a alguien. Bueno, el 24 de marzo hay que recordar a los niños que desaparecieron, que ni la mitad se encontraron, menos de la mitad. El 24 de marzo hay que recordarlo por las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. El 24 de marzo no hay que recordarlo ni como un día festivo y tampoco hay que recordarlo como un día triste. Hay que recordarlo como un día de reflexión. Un día que yo diga, ay, no puedo creer que hicimos o hicieron esa cosa, eso. Sí, no hay que dejar que nunca más pase eso. Ni con los militares, ni con otra persona, no hay que dejarlo. Esa es mi opinión. Les arrancaron todo. Les tiraron los caballos encima, los gases, la montada, los cuerpos al mar, los hijos que no volvieron nunca a casa,
la sangre, los falcón verdes, los vecinos cerrando la ventana. Ya dolieron las piernas, ya salieron de noche, ya salieron de día. Ya 25 millones de argentinos jugaron el Mundial Derechos y Humanos mientras corría sangre y los gritos de la ESMA no se oían de tanto festejar los goles. Ya parieron encapuchadas a tientas tantas compañeras. Ya los ojos vendados y el silencio. Ya la carne arrancada del vientre. Ya el desprecio de adentro mientras afuera se sabía. Ya pasaron por todo. Señores jueces, nunca más. Y pasaron por todos, de un modo o de otro. Las locas de la plaza. Las del pañuelo blanco que empezó siendo pañal después memoria. Las del amor y la tenacidad en los ovarios. Las que se metieron donde nadie se metía cuando nadie se metía. Las buscadoras, las tercas, las guerreras, las mujeres del siglo. Las que van a quedar en la historia porque hicieron la historia. Las del país de no me acuerdo, ¿te acordás? Las resistidoras del espanto. Las que volvieron de la muerte para decirnos resistí. Las madres de la plaza y de un país. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bueno, interesantes los testimonios, ¿no? Porque, como vos decías al presentarlos, quisimos alternar entre militancia política, compromiso, como Enrique Fernández Quintana, que le mataron al padre, estuvo preso, con testimonios de vida, con percepción de adultos, de mujeres, de gente jóvenes. que lo había vivido, de gente que no, Claro. de gente como la pequeña que me dejó impactado por el nivel de 11 años, de Ariel Magirena, en realidad lo que mandó Manolo desde Barcelona. Realmente creo que fue una buena idea. Totalmente. Vamos a ver qué dice la gente. Claro, vamos al corte y después volvemos con para mí, el mejor periodista gráfico de la Argentina, Hugo Ash. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, dije antes de ir al corte que era el mejor periodista gráfico que yo al menos tenía como periodista gráfico de este país, y que era un gusto tener a Hugo Ash haciendo una miscelánea de vida y de política del 24 de marzo del 76 en adelante. Hugo, gracias por estar con Eduardo y conmigo en Políticas de Estado. Esperamos tu fino análisis de vida y político. ¿Cómo andás, Hugo? Bueno, un gusto para mí, gracias por la comunicación y por la posibilidad de hablar de esta fecha, que es inolvidable en los peores y los mejores sentidos, porque también sirve para recordar y para que no se repita. En mi caso, el 24 de marzo empezó el 18 de diciembre de 1975, porque fue mi primera cobertura de un hecho que fue el putsch de Capellini. Pocos se acuerdan de eso, yo lo recuerdo bien, estuvo 4 días el país pendiente de eso, no lograron voltear al gobierno, pero lo pusieron a Agosti en lugar de Fautario. ¿Y por qué asocio esa fecha con el 24 de marzo? Porque yo tenía que entrar a la colimba, sabía, y estaba muy pendiente de todo lo que pasaba. Tenía miedo de ir a Tucumán, como la mayoría de la gente de Avellaneda. Pidela le dio un plazo de 90 días al gobierno para estabilizar la situación.
y yo agarré el almanaque y empecé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40, 90, y mi dedo terminó en el 24 de marzo de 1976. Yo entré a la Colimba en el servicio militar, por si alguno no recuerda el término antiguo, en febrero de 1976 hice la instrucción ahí, paso de ganso, muchos nazis. Me enteré de la renuncia de Rukauf por un altoparlante que ponían para que los soldados escuchen algo de radio. Nos dieron la baja de la instrucción y esperaba destino. Me llamaron, me mandaron a mi casa, me llamaron por teléfono y me dijeron que me presente a las 6.000, 6 de la mañana, así hablan los milicos, del 24 de marzo. Yo ya quería irme nadando a Uruguay porque dije, sonamos, me van a hacer participar del golpe que todo el mundo esperaba y sabía, y yo había calculado. Y al rato, creo que el mismo día, me volvieron a llamar y me dijeron, no, soldado, no venga el 24, venga el 25 a las 7.000. Y fui el 25 a las 7.000, había mucha excitación psicomotriz, era el primer día del proceso de reorganización nacional, los suboficiales estaban excitados, bailé hasta la noche, y bueno, terminé como soldado de limpieza porque nadie sabía qué hacer con un periodista en ese lugar. Yo había logrado cierto acomodo no recuerdo si me ayudó Beatriz Guido, que habló con un general. La cuestión es que no fui a Tucumán y me quedé ahí y pude seguir trabajando en 7 días. El problema para mí fue, además de esquivar las bombas, porque hubo 2 bombas, mientras yo estuve en el comando en jefe del ejército, que fue mi destino, ahí donde hoy funciona el ministerio. Hubo 2 bombas, una en el tercer piso, en el quinto piso de Viola, que era el segundo. Videla ya no estaba en el edificio porque estaba en su nuevo trabajo de la Casa Rosada, y otra en el estacionamiento. Lo más perturbador para mí, que se inició el 24 de marzo, fue 25, fue la convivencia con la gente que volvía con los Falcon verdes claros, de trabajar a la madrugada, y yo mi primera misión era buscar medialunas, 3 docenas de medialunas para el piso, a una panadería, y me tenían que llevar ellos con el auto. Una vez recuerdo que entré y me resbalé porque había como unas bolitas que me hicieron resbalar, levanté una y eran granadas de color verde. Le dije, sargento, escúcheme, vamos a volar por el aire, si no es más prolijo usted. Uy, perdóname, pibe. Y guardó las granadas en una bolsa de supermercado. Lo más jodido para mí fue la convivencia, porque me empecé a encariñar, porque eran tipos amables, no eran monstruos de Lovecraft, eran tipos normales, y esa normalidad dentro de lo que yo sabía que estaba sucediendo, porque me enteraba en la redacción y porque me enteraba también por los rumores entre soldados y entre suboficiales también, esa normalidad me resultó absolutamente intolerable de lo que fue el 24 de marzo, mientras, por ejemplo, sabía que Enrique Raab estaba organizando una revista de la cual yo quería participar, aunque yo estaba en 7 días, y de pronto entraron a la redacción y nunca más nadie vio a Enrique Raab, un intelectual brillante, un periodista extraordinario, mucho mayor que yo, y esa era la idea, aprender de esos tipos. El 24 de marzo me resulta una fecha incómoda de recordar porque me hace mal, más allá de las consignas y de los carteles y de las certezas.
Yo creo que es una herida que nunca va a curar, porque ese invento de los militares de la no muerte es eterno. La desaparición, la no muerte, el no fin de una vida es eterno, y esa herida, por lo tanto, es eterna. Sería bueno tener claro esa fecha, porque además de la brutalidad y de la muerte hubo un plan económico. Y el plan económico que también sucedió en una fecha icónica, el 2 de abril, igual que Malvinas, lo anunció Joe Martínez Dios, empezó, por ejemplo, a destruir toda la industria, y la mediana industria de mi ciudad, de Avellaneda. Después de Martínez Dios siguió Menem, y después de un leve y esperanzador periodo de recomposición con los Kirchner, volvió a destrozar la Macri. Todo eso es el 24 de marzo. Hugo, yo le comentaba a Eduardo que aparte de ese año que te comiste en el comando en jefe, después tuviste la alegría de toparte con uno de los mayores represores de la historia argentina, que fue el general Domingo Bussi en Tucumán. Claro, yo me fui a dirigir el grupo 8 de prensa que tenía el canal 8 de aire, 3 radios y un dominical que dirigía. El primer dominical no fue Perfil, que también fui a hacerlo, sino el periódico de Tucumán. Y ahí me dediqué a hacerle la vejez un poco más difícil a Bussi, con enorme placer, porque yo lo había visto varias veces venir al tercer piso a Bussi y me daba terror esos ojos celestes. Ya no me daba terror y ya tenía más información sobre lo que era, más de dedos pegajosos que de dedos sangrantes. Eso me lo dijo Agdel Vilas, que sí tenía sangre en las manos. Pero el 24 de marzo de 1996 se cumplían 20 años del golpe, y hicimos un programa en el Canal 8, vino Moreno Campo, hablábamos de lo que significaban los 20 años del golpe, pero la paradoja era enorme porque el gobernador elegido por los votos, que estaba en el poder en ese momento, era Bussi, que también cumplía 20 años de su primer mandato, que no fue democrático, que fue burocrático y de facto, y vino a tomar el poder y a tomar la caja del operativo Independencia cuando ya no quedaban prácticamente guerrilleros que combatir. Eso fue un gran negocio. También me dio datos de eso Ávila Gallo, que se autodenominaba Frankenstein porque había creado al monstruo. El monstruo era Bussi. Y Bussi también fue el 24 de marzo para mí. Hacerle la vida imposible fue de las mejores cosas que le tengo que agradecer al periodismo. Fue inolvidable mi paso por Tucumán y siempre vuelvo, porque es una provincia que además me enseñó cómo es este país, así de salvaje, pese a que Buenos Aires intenta convencernos que somos europeos y no. Hugo, vos relatás sos más joven que yo, pero como parte de una generación que ha vivido situaciones que para muchos de los que nos están viendo son casi desconocidas. Vamos a cumplir el año que viene 40 años ininterrumpidos de gobiernos constitucionales, más allá de la caracterización de cada uno de esos gobiernos. Cuando vos dijiste diciembre del 75 y Capellini, 90 días y el 24 de marzo, yo por supuesto enseguida recordé todas esas vivencias. Y una reflexión que quiero compartir con vos. Llevamos 40 años de democracia, pero veníamos desde 1930 a 1983
prácticamente con 50 años de alternancia entre gobiernos militares, dictaduras militares y gobiernos constitucionales que, a su vez, los grupos de poder, si no los cobijaban, si no le respondían a sus apetencias, los empezaban a desestabilizar. Y hay algo que vos dijiste al pasar y también me gustaría no dejarlo. El golpe fue un golpe militar, pero con complicidades civiles. Por eso yo creo que está bien que uno hable hoy del 76, golpe cívico-militar. Y la mayoría de los golpes fueron cívico-militares. Digo, porque hay una responsabilidad militar, hay una responsabilidad de la sociedad civil que también debemos interpelar para que el nunca más se haga realidad, ¿no? Y en el edificio Libertad debía estar lleno de civiles también, ¿no? ¿O me equivoco? Libertador. Yo no los veía porque era un soldado y tenía mis jefes, que eran suboficiales. Yo llevaba bolsas con comida, barría, era Juanita ahí. Pero pasaba porque tenía que barrer el balcón que se ve, el balcón que está ahí en el tercer piso, que esa es la oficina del ayudante de campo del comandante en jefe. En ese momento era el coronel Vidal, que después fue pedido por los Carapintadas para ser general en el movimiento de Rico. Y en el escritorio, pese a que yo no tenía que tener acceso porque era periodista, nada, en el escritorio estaba la biblioteca más completa que yo quemé en mi casa, pero estaba Estado y Revolución, libros de Trotsky, libros de Marx, leía todo lo que, si yo hubiese sido sorprendido en la calle con uno de esos libros, bueno, era un montón de huesos. Los golpes fueron civiles y ejecutados por los militares. Los militares solo pusieron la cara y en algunos casos pasaron prisión, digamos. Son los Pazzi, como dijo Oswald cuando lo detuvieron después del tiro a Kennedy. Creo que los militares son los ejecutores que quedaron como... a ver, Videla daba muy bien. Si yo hubiese hecho un casting para una película, lo elegía Videla, daba perfecto, igual que Pinochet. Pero los tipos más peligrosos son los que no ponen la cara, siempre, siempre. Y son los mismos que están hoy y que están siempre, los dueños del país. Hay que tenerlo presente porque desde 1982, y no por Malvinas, sino por la invención del microchip, los golpes de Estado con militares no sirven más. Eso mismo dije cuando sucedió lo de Bolivia, que fue un error, y así terminó rápidamente. Los golpes hoy se dan con el lawfare, con los procesos judiciales y con la toma de deuda. Es más barato tener un país alquilado, mejor dicho, que el país pague el alquiler, como va a suceder ahora con el arreglo con el fondo, porque el fondo va a decidir. Es más barato eso que invadir países. Hay excepciones como la guerra de Rusia, pero siempre es más barato dominar a los países con gobiernos afines puestos por una justicia que funciona con interés político o con los mecanismos de traición que son muy recientes y se pueden revisar con los diarios, ¿no? Gente que salta de un lugar a otro, y creo que en el futuro próximo vamos a ver una olimpiada de saltos. Créase o no, Macri volvió a hablar, ¿no? Bueno, pero Macri Macri también, Macri forma parte del Círculo Rojo, pero no es de los más importantes, digamos. Todo aquel, yo me acuerdo de Rockefeller, de John Rockefeller, que lo quería matar siempre a Nelson Rockefeller, porque se había dedicado a la política. Y el tipo decía, muchacho, nosotros decidimos quién son los presidentes, no tenés que poner la cara. El que pone la cara acepta su escasa importancia.
Y aún en los gobiernos fuertes, el último gobierno fuerte que hemos tenido en la Argentina fue el de los Kirchner, especialmente el nacimiento del gobierno de Néstor hasta la crisis del 2008, que ahí empezó a complicarse la economía. Pero los gobiernos fuertes son fuertes como para pelear de igual a igual con ese poder, no para dominarlo. La Argentina vivió un momento de tranquilidad económica. Nosotros, digo nosotros porque con un amigo, con un socio, con un hermano que murió el año 2020, Daniel Pliner, hicimos Tiki Tiki, que fue un proyecto de papel que salió, hubo 2 diarios. Esto pasó nada más que hace 10, 11 años en Argentina. Había proyectos y había un país que funcionaba. ¿Qué pasó después? Bueno, pasó Macri. Pasó, más allá de las crisis que existieron, pasó Macri, que fue la primera pandemia, y pasó una pandemia de verdad, digamos, u otro tipo de pandemia, y además un gobierno que funciona con una amabilidad que es difícil de sostener cuando vos tenés tipos que ni siquiera son inteligentes como los ricos del norte, los europeos, los americanos, que quieren pagar más impuestos simplemente para poder vivir. Hugo, te tenemos que cortar. Gracias por la charla en este día tan especial. Lo mejor para vos y seguramente te volveremos a convocar con Eduardo. Me gustó mucho, ¿sabes qué? La capacidad intelectual con la vivencia personal. Me encantó. Gracias, Hugo. Gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Que tengan un gran programa y cuando quieran. Nos vamos a la nota de Pepe Lojo. Dale. Terminamos con el 24 de marzo. Sí, siempre me parece que está bueno esto que estamos haciendo con Pepe Lojo, el presidente del Puerto de la Plata. Política de Estado. Políticas de Estado, y estamos mostrando que más allá de las dificultades hay algunos aspectos o algunas áreas del país que empiezan a funcionar. Vamos a la nota de Pepe Lojo y los mensajes que tenemos los vamos a pasar por el rol, los va a pasar Marcelo para no ocupar más tiempo. Bueno, buenas tardes, Ariel, Eduardo. Aquí estamos otra vez en el Puerto de la Plata. Bueno, no solamente de barcos se trata el puerto. Como podrán ver atrás, tenemos nuestro sistema ferroviario interno. Este puerto tiene 19 vías adentro y conectamos con todo el país. Bueno, el puerto tiene varias actividades que desarrolla. Como es lógico y claro, nosotros mantenemos el acceso al puerto, mantenemos los muelles y mantenemos todo en las mejores condiciones para que los barcos lleguen y amarren y atraquen en este lugar. Después hay que mover las cargas que están arriba de esos barcos y para eso tenemos sistemas viales y ferroviarios que interactúan con el sistema de los barcos para transportar las mercaderías. Y eso lo tenemos que sostener con una permanente gestión de obras de infraestructura y de superestructura. Todos los recursos que ingresan al puerto, que por suerte son suficientes para nuestra sustentabilidad, los tenemos que proyectar hacia el futuro. Hoy tenemos un puerto que está listo para entrar a jugar, para que muchos negocios nuevos se puedan implementar en el puerto. Para eso hemos trabajado durante muchos años y seguimos trabajando y tenemos hoy en marcha muchas obras importantes. Entonces, básicamente este puerto ofrece sus vías de acceso, sus muelles, sus ferrocarriles y áreas disponibles para hacer más y mejores negocios de importación, exportación y servicios. Tenemos muchas cosas para contarles. Hoy un panorama general nada más, pero cuenten con nosotros para el desarrollo de la región, de la provincia y del país. Bien, nuestro columnista estrella. Sí, me parece que está bueno, como te decía, ¿no? Vamos a seguir mostrando actividades. Quizás después también podemos indagar algunos otros aspectos productivos que nos acompañen también con pequeñas reflexiones e informaciones. Sí, pero anda bien el ojo con la comunicación. Está mejorando mucho. Un fenómeno.
Bueno, no los leo, los cito: doctor Oscar Gómez de Corrientes, Memoria, Verdad y Justicia; Alba Sodero de Recoleta; Débora Barone de Ramos Mejía; Carlos Kowalik de Lanús; Walter Lorenzo, uruguayo, que vive en la Argentina, agradece lo que hicimos con la senadora y se iba a votar hoy sábado. Mañana creo, ¿no? Hoy. No. No, hoy no. Ah, claro. Usted está todavía. Sí, estoy medio. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Nos volvemos a encontrar el sábado. El sábado próximo. ¿Por dónde? Por Somos y por Flow. También vamos a salir por YouTube para quienes claro. no tienen posibilidad de acceder. 7 y 517. Gracias por habernos acompañado. Políticas de Estado. Políticas de Estado necesarias en un momento de recuerdo muy especial de la Argentina.